¿Cómo están amigos? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. En esta ocasión les quiero mostrar un tip que me ha funcionado mucho personalmente para incrementar el rendimiento de mi PC. Como podemos ver aquí, esta computadora cuenta con un disco duro de estado sólido del tipo M2 que va conectado al puerto PCI Express de la laptop. Esta memoria que tenemos aquí es de tipo SATA, hay de dos tipos, hay del tipo NVMe, pero bueno, esta solución que les voy a explicar aquí funciona para ambos tipos. Para demostrarles qué tan efectiva es esta solución, voy a hacer dos pruebas de rendimiento de esta memoria con la PC funcionando, una aplicando este dispositivo y la otra funcionando en condiciones normales. Mientras se va desarrollando la prueba de rendimiento, les voy a explicar de qué forma este dispositivo les va a ayudar al rendimiento de su PC. Para realizar la demostración de rendimiento de nuestro disco duro, vamos a ocupar dos softwares y el administrador de tareas que viene con nuestro propio Windows. En donde en el administrador de tareas voy a poner las velocidades que va a estar el disco duro leyendo y escribiendo. Voy a ocupar el hardware monitor para corroborar la temperatura de nuestro disco duro, y donde lo vamos a poder ver. Y por último, vamos a ocupar el software Crystal Disk Mark para someter un estrés al disco duro y poder ver su rendimiento sin el uso de este dispositivo. Vamos a comenzar con la primera prueba para ver cuál es el rendimiento del disco duro. Estos resultados que podemos ver aquí es el resultado de esta prueba de estrés que este software le somete a la escritura y lectura de nuestro disco duro. Y como se alcanza a apreciar, la memoria o el disco duro solo alcanza hasta una temperatura de 72 grados centígrados de funcionamiento, lo cual esto es bastante peligroso para el rendimiento de nuestro sistema, porque pues bueno, entre mayor temperatura tengamos, acortamos por mucho el tiempo de vida de nuestro disco duro y por ende, de igual manera, el disco duro, para protegerse, reduce la tasa de transferencia de datos, tanto de lectura como escritura, para no subir más esta temperatura y provoque una autodestrucción. Vamos a ver cómo implementamos este pequeño dispositivo para luchar contra la temperatura y así incrementar el rendimiento y vida de nuestra SSD. Muy bien, para empezar, como podemos ver, este es un dispositivo para combatir la alta temperatura en nuestros discos duros. Normalmente son más comúnmente conocidos e implementados para las computadoras de escritorio porque bueno, en sus dimensiones del hardware tienen mucho más espacio. A mí en lo particular me gusta mucho este modelo que adquirí, porque como pueden ver ya incluye una plantilla térmica y pues bueno, nuestro disipador es completamente de aluminio y tiene un grosor de 3 milímetros. Si ustedes están deseando implementarla en su laptop, pues bueno, deben de tener la precaución de observar si es posible que quepa dentro del hardware de su computadora. De lo contrario, cuando quieran colocar la tapa, esta no va a cerrar por lo mismo.
Afortunadamente aquí yo ya hice previamente unas mediciones en donde afortunadamente sí cabe este dispositivo dentro del hardware de mi laptop para proceder a su instalación. La instalación es muy sencilla, la plantilla térmica tiene dos protecciones transparentes de plástico, la cual lo vamos a retirar para colocar primero en el disipador de aluminio y posteriormente colocarlo en nuestra SSD. Me falta mencionar que bueno, este paquetito de igual manera incluye un par de bandas elásticas que son para rodear la tarjeta SSD y poner la barra de aluminio en su posición. Estas se ocupan más para ubicaciones en donde la tarjeta SSD está de forma vertical para evitar que se mueva este dispositivo. Pero como aquí el espacio es muy reducido y realmente una vez colocado la tapa, este va a quedar fijo, en mi caso no va a ser necesario colocarlas. Como podemos ver aquí, ya he retirado ambos adherentes de esta almohadilla térmica. Lo único que queda es colocarlo arriba de nuestra SSD. Muy bien, estando la PC encendida, voy a abrir la misma utilería que teníamos anteriormente. Vamos a ver el rendimiento del disco duro. Voy a abrir Hardware Monitor y Crystal Disk Mark, que es el software que va a estresar nuestro disco duro para hacer la misma prueba. Voy a iniciar la prueba y vamos a ver qué valores nos arroja para poder comparar. Pues bueno, mis hermanos, pues aquí se puede ver claramente cómo al terminar la prueba hemos ganado bastante en los valores que nos arroja este software de velocidad en la escritura y teniendo una temperatura muchísimo más controlada a la prueba anterior. Prácticamente 20 grados de diferencia, lo que sin duda va a prolongar el tiempo de vida y aumentar el rendimiento de nuestro disco duro con la implementación de este dispositivo para ayudarle a que no se genere tanto calor. Y pues bueno, estamos viendo aquí el rendimiento y pues no me queda nada más que decir, más que les paso este tip al costo, esperando que les sea de ayuda si es que están buscando el máximo performance de su computadora y pues bueno, implementándola en estos discos duros M2, ya sean SATA o NVMe. Sin más por el momento, no me queda más que desearles siempre lo mejor
y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.